Último bloque y como siempre aprovechamos al máximo los minutos que nos quedan de programa. En esta oportunidad está con nosotros Álvaro Pérez. Él es economista, financista, un hombre que claramente nos explica siempre el panorama económico. Lo hemos convocado esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias, Moni, por la invitación. Un placer, como siempre. Usted dice que siempre lo invitan cuando hay corrida cambiaria, sube o baja el dólar. Esta invitación fue antes de esa fecha, así que se va a tener que retractar al respecto. Te anticipaste, me parece muy bien. Bueno, pero es que el dólar va a subir siempre, Mónica, porque fíjate que estamos en una dinámica inflacionaria. Es decir, subió el pan, sube el pan. Subieron las empanadas, suben las empanadas. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que el dólar baje? Quizás transitoriamente en periodos chiquitos y de tiempo muy acotado, porque el Estado argentino tiene una dinámica así, emisión monetaria, desajuste en el sistema de precios, las tarifas, las importaciones, un agro que no tiene el producto necesario para poder cumplir con las necesidades de fondo de una economía muy demandante por la brecha entre el dólar oficial, donde el importador juega su partido, y los dólares libres, donde el decisor argentino también juega otro partido que es diametralmente opuesto a este importador. Y no solo hablemos del agro, sino la industria química. Ya hay muchos faltantes en farmacias, las veterinarias, ya hay varias gente conocida en Salta que no encuentra, digamos, los insumos para proveer, digamos, y reponer. Claro, porque bueno, eso es producto de los faltantes por la importación. Una economía que no tiene importación, Mónica, no crece. Eso es así, una economía sin importación no crece, porque nosotros importamos materias primas en algunos casos, medicamentos en otro caso, como bien marcabas vos, componentes de la industria química y también componentes de fábrica, es decir, repuestos. Entonces una economía sin importación es esta economía estancada. ¿Cómo se sale de esta dinámica? Bueno, teniendo un solo tipo de cambio. No puede ser que Argentina tenga tantos tipos de cambio como se le ha ocurrido grabarnos con impuestos. ¿Usted cree factible la dolarización? Yo creo que la dolarización, puesto en discusión en la agenda mediática, tiene que ver con que todos los argentinos convengamos de que la inflación es lo primero que tenemos que atacar. Entonces, bueno, algunos dicen vamos a dolarizar y estas son las medidas con las que vamos a dolarizar. Pueden ser atendibles y técnicamente seguramente sustentables. Cuando vos analizás las medidas son sustentables técnicamente. Habrá que ver si políticamente son viables de llevar a cabo y habrá que ver si son soportables por una sociedad cansada. Pero lo que tenemos que decir como sociedad es que la inflación es algo que tenemos que eliminar de raíz, porque no se puede crecer, no se puede desarrollar una economía con inflación, está demostrado. Ahora, ¿va a ser doloroso? Seguramente sí va a ser doloroso el proceso de convergencia en una inflación normal, pero necesario. Una dolarización tiene como uno de los perjuicios que quedas atado a una moneda que no es la tuya, por lo tanto, si tu socio comercial, que sabemos que es Brasil, devalúa, tendrías una posición muy poco favorable para seguir trabajando o exportándole a Brasil. Por lo tanto, una dolarización resuelve un problema, pero no resuelve todos los problemas de la economía. ¿A qué se refiere usted cuando dice que tenemos que tener un solo tipo de cambio? Qué bárbaro, ¿no? En el mundo es muy común, la gente cuando piensa en su moneda, imaginemos, tenemos no sé, bolívares, peso boliviano. Cuando vamos a cambiar el peso boliviano sabemos cuánto vale el dólar. En Argentina no. ¿Qué dólar tenés? Mónica, ¿qué dólar puede comprar la señora? No, usted tiene subsidio, usted no puede comprar dólar. Se ha atacado la demanda, una economía. Mónica, el precio se define por oferta y demanda. ¿Qué hizo este gobierno? Castigó a los que demandan. Castigó a los que demandan. Bueno, y cuando uno prohíbe, más demanda. Más demanda. Y aparte, entonces, ¿pero cómo tenés que hacer para salir adelante? Motivar la oferta. Es decir, no solamente trabajés en restringir la demanda, sino empezar a ofertar. La pregunta del millón. El dólar ayer tocó 505, el dólar blue. A mí me parecía que era un dólar excesivo. La recomendación fue, bueno, es momento de vender quizás, porque hay otros precios de la economía que están atrasados. Entonces quiere decir que a 505 o a 600, imagínate que mañana, Mónica, el dólar se va a 600. ¿Cuánto argentino, cuánto salteño está con ganas de vender dólares a 600? Muchos. Y a 700 y seguramente un poco más. Porque con esos 700 pesos por cada dólar que vendió, va a una concesionaria de autos, o va a una inmobiliaria, o un desarrollador inmobiliario, o va a la boutique, y se compra mucho más producto que todavía no registró el aumento de precios. Por lo tanto, esta situación de volatilidad genera oportunidades. Para el grueso de la población, angustia. Pero para aquellos que pudieron ahorrar mucho o poco, genera oportunidades. Por eso habrá que analizar cabalmente si Argentina quiere vivir así o quiere eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Haciendo las cosas diametralmente opuestas que lo que hicimos hasta acá.
¿Qué medida podría anunciar el gobierno para bajar paulatinamente la inflación? ¿Este gobierno? ¿Sí? No, difícil. No le queda ningún margen. No le queda mucho margen. Las medidas que toman son de parche. Primero porque no tienen la capacidad política, el aval político de toda la sociedad no la tienen, y las herramientas son muy pocas. No puedes tomar deuda, bueno, una serie de cosas que ya hoy no puedes hacer. Está jugado el año político. Ahora, el próximo gobierno que venga, sea de este color político o de otro, ¿usted cree que le va a ser fácil tomar esas medidas? Porque en Argentina pasa algo curioso, ¿no? Socialmente. En otras circunstancias, si tuviéramos un gobierno que no fuera justicialista, kirchnerista, póngale el nombre que usted quiera, este país ya estaría incendiado. Sin embargo, hoy a las 20 había un cacerolazo en Buenos Aires, pero es mínimo. La gente no sale a la calle y la verdad que se complica tomar medidas en esos contextos sociales. Bueno, ese es el factor social de Argentina. Fíjate que un cambio en el cálculo de la jubilación, que lo que hacía era decirle al jubilado, señor, le voy a actualizar en la medida de la inflación, donde la recaudación no tiene nada que ver, solamente la inflación. Usted puede comprar un carrito de supermercado, un changuito, perfecto, el mes que viene va a poder comprar el mismo changuito. Eso es cuando va a ajustar los salarios por inflación. Bueno, se tiraron 14 toneladas de piedra y corrió riesgo la institucionalidad del país. Esto la sociedad entera lo sabe, no lo estamos contando recién hoy. Bueno, y el bolsillo del jubilado también lo sintió. Lo sintió, y aquellos que se expresaba como que podían pagar a los jubilados con las LELIQ, no pasó, y las LELIQ se multiplicaron por millones. Entonces yo lo que digo es, necesitamos la madurez de una sociedad que no solamente lo ejecute a la hora de votar, sino también a la hora de evaluar las propuestas de los candidatos. Entonces, dolarización sí o no, me parece válida la discusión. Si no es dolarización, ¿qué es? La pregunta del millón es, ok, no me digas, no querés dolarizar, perfecto, decime qué propones. Me parece que toda la sociedad debe pedirle a los candidatos propuestas tangibles, realizables y atendibles. Aunque sean difíciles de realizar, me parece que como buen ejercicio intelectual discutamos las propuestas y no la chicana. Me parece que Argentina debe eliminar la chicana, eliminar apedrear las instituciones, respetar, no importa quién esté al frente del poder de la administración, ¿no? ¿Usted cree que en los próximos días va a seguir bajando el dólar y eso va a dar un poco de alivio? No, eso no lo puede saber nadie. Eso no puede saber nadie. Lo que tengo que decirte es que el dólar siempre va a subir en este contexto inflacionario. Ahora, ¿puede bajar? Sí. Hoy bajó. Y el precio que hoy tiene no es el precio que debiera tener. Nosotros lo que hicimos es un estudio para mirar el dólar de los momentos de tensión. Entonces, vamos a ir hasta el precio de Batakis. A valores de hoy serían 520. Bueno, está más barato que el dólar de la tensión que generó Batakis. Vamos un poquito más atrás. Guzmán, octubre del 2020, 680 a valores de hoy. Quiere decir que tampoco llegó al nivel de nerviosismo que teníamos con Guzmán. ¿Y qué variable utilizan para saber qué precio debiera tener en esas gestiones? Está perfecto, agarrás el dólar nominal de ese momento y lo actualizás por inflación a hoy. Entonces, de esa forma, bueno, si yo actualizara por inflación el dólar de Guzmán, hoy serían 680, el Batakis 520. Por lo tanto, digamos, no es el peor dólar que vivimos hasta acá. Entonces, podemos decir, sí, podría llegar hasta 520, 550. El problema es el índice inflacionario, no el dólar. Exacto, el problema es el índice inflacionario, porque nuestros salarios, los salarios, el colegio de los chicos, todas las cosas los alquileres, todo lo que pagamos está atado a la inflación, no al dólar, porque no sube y baja en relación al dólar blue. Y ni qué hablar a los sueldos. Ni hablar. Bueno, los sueldos se afectan por la inflación. Son muy poquitos. Bueno, hoy con la minería algunos elegidos pueden cobrar en dólares, pero el grueso de la sociedad cobra en pesos. Y el grueso de la sociedad, Mónica, cobra en pesos y no está registrado. Porque eso es lo doloroso. Entonces tenemos que lograr un sistema que incluya tributariamente a todos para que todos paguemos un poquito más, todos colaboremos y nadie diga cuánto me haces sin factura. Porque esa es una especulación. Bueno, pero es que tenemos un país que consume a quien, digamos, aporta al sistema en impuestos. Entonces, da esa brecha para esta ilegalidad. Exactamente. Entonces, eso tenemos que eliminarlo. Entonces, bueno, estas son las cosas que la política debe discutir. Nos interesa que más gente pague impuestos para que paguen menos los que pagan. ¿Y es factible pagar menos impuestos esto que plantea Posadas? Me parece que como ejercicio político es válido atenderlo y hay que mirarlo. Todos debiéramos promover la competencia fiscal. ¿Qué significa la competencia fiscal, Mónica? Que cuando un empresario piense en instalarse en Uruguay o en Argentina, elija Argentina. En Paraguay o en Argentina, elija Argentina. ¿Cómo lográs eso? ¿Por el clima? No. Lográs por un clima de negocios. Y el clima de negocios tiene que ver principalmente
con los tipos tributarios. No solamente con las tasas, sino con los impuestos y con la complejidad de los impuestos que cobras. ¿Qué hacemos en la economía familiar ante esta circunstancia? Lamentablemente uno tiene... Aquella persona que vive de un sueldo. Vive un sueldo. Mirá, hoy hay varias recomendaciones para hacer. Contextos como este, inflacionarios, seguramente te llevan una licuación de pasivos. Señora, si usted tiene una tasa para tomar un crédito al 80, 90% y la inflación, percibimos, según JP Morgan, va a ser del 133%, vas a licuar la deuda. O sea, usted le aconseja que tome un crédito. Exacto. Pero el crédito no para comprar una PlayStation, para jugar, Mónica, sino en algo que me genere un flujo de fondos. Mira, voy a hacer empanadas para vender y con eso voy a ganar plata. Me parece una buena idea comprarnos algo para trabajar y vender o para estudiar y formarnos. Entonces, hoy la deuda se va a licuar. Por otro lado, la familia puede anticipar compras en materia que sabemos que el alimento sube más que los salarios y que la inflación. Hoy es una inversión ir al supermercado. Es una inversión, lamentablemente. Ahí está la inversión también de buscar los mejores precios y las mejores formas de comprar. La creatividad está cambiando la forma en que decidimos. Y para aquel que tiene la posibilidad de ahorrar o de tener un pequeño fondo de protección, será la diversificación. No es bueno comprar, porque si vos te asustaste con Guzmán y te compraste a 680, te volviste a asustar con Bataki y te compraste a 520, te volviste a asustar ayer y te compraste a 505, siempre después bajó el dólar y la inflación siguió subiendo. Entonces hiciste un mal negocio en esa perspectiva y hablamos de 2 años. Los más veteranos nos dirán, bueno, el que invierte en dólar siempre gana. Eso es verdad. Y no fue así. Eso es verdad en un marco de 20 años. Ahora, cuando miro un corte temporal de 2 o de 1, me puedo dar cuenta que no. Entonces, atención con eso porque yo estaba ahorrando para irme de vacaciones o a un viaje de estudio el año que viene. Y puedo salir perdiendo. Entonces, ahí vamos a favorecer la diversificación de una cartera. Un poquito en cada canasta. Álvaro Pérez, muchas gracias como siempre. Un placer, gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.